Muchísimas gracias, estimados contribuyentes, por la paciencia. Tenemos ciertos problemas ahí técnicos. Saben muy bien que a veces la red, pues es algo inestable, pero estamos con todo el entusiasmo para poder seguir brindando esta capacitación. Agradecemos nuevamente esa paciencia. El tema que nos convoca el día de hoy se denomina obligaciones tributarias de los empleados en relación de dependencia. Así que estén muy atentos a la información que se les estará proporcionando y sobre todo también si ustedes tienen dudas, comentarios, pueden escribirlo en el chat de YouTube y nuestro expositor al finalizar la capacitación dará respuesta a las mismas. Si hay una pregunta que es similar, esta se unirá. En el chat se estará incluyendo un enlace para el registro de su asistencia. Deben de llenarlo. Tengan el mayor cuidado para que ustedes puedan recibir su diploma sin ningún error. Entonces, necesitamos que ustedes escriban su nombre tal y como aparece en su documento y también el correo electrónico que sea de preferencia el personal. Bueno, tengo el gusto de presentarles al profesional del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la Intendencia de Atención al Contribuyente, el licenciado Edgar Monet. Muy buenos días, estimado licenciado, un gusto saludarle. El tiempo es todo suyo. Vamos a esperar un ratito, licenciado Juan, para que él nos pueda exponer el tema. Siempre recalcándoles, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer el llenado del formulario y especialmente que puedan escribir su nombre de la mejor manera. También si tienen dudas, consultas, preguntas, pueden escribirnoslas con toda confianza en el chat. Vamos a esperar al Lickmoney mientras él se conecta. Como les habíamos mencionado, tenemos cierta inestabilidad en la red, pero es algo que ya se está solucionando. Y asimismo también recordarles que ustedes pueden seguirnos en nuestras páginas sociales, tanto como Facebook, Twitter, nuestro Instagram, o también pueden ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de los eventos que tiene programada la SAT para ustedes. Creo que ya tenemos al licenciado Moni. Y siempre, ¿verdad? Recalcando la importancia de que ustedes pues deben de informarse y siempre mantenerse al día con la información para que ustedes puedan brindar un mejor servicio. Buenos días, Madeline, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, Bueno, Lick, ahora sí, lo fíjese que escuchamos. Adelante. solo quería ver si me pueden habilitar la cámara porque no me sale un mensaje Vamos de a que ver. no puede iniciar su video, dice. Que la Ah, anfitrión deshabilitó su cámara, dice. bueno, ya, Entonces, según tengo ahora sí, entendido, Lick, ahora ya, sí ahora ya. sí, ya. Muy Muy amable, bien, gracias, licenciado. Madeline. Un gusto Muy, para servirle. gracias. Muy buenos días, estimados contribuyentes especiales que nos acompañan esta mañana. Y perdón por ahí las pequeñas fallas técnicas, pero esto naturalmente siempre ocurre, ¿verdad? Queremos pues hoy compartir este tema importante, solo me confirman ahí si ya se ve. Quiero ver, permítanme, quiero compartir aquí. Vamos a verificar. Sí, ahora vamos a pasar aquí a modo presentación. Uy, me di dejar. Es este. Muy bien, pues les damos la más cordial bienvenida esta mañana y hoy pues vamos a platicar sobre estas obligaciones tributarias, ¿verdad? Que tienen los empleados en relación de dependencia. Este es un tema muy interesante y especialmente para los patronos, ¿verdad? Que son los que tienen que velar porque se cumpla con todas estas obligaciones. Entonces, para iniciar nuestro tema, pues queremos ver acá el objetivo
y va a ser pues relacionado, ¿verdad? Orientar a los participantes, en este caso pues ustedes que nos acompañan, sobre cuáles aspectos deben considerarse al trabajar en relación de dependencia en cuanto al cumplimiento de estas obligaciones, ¿verdad? Que tienen los, los trabajadores en relación al impuesto sobre la renta. En las categorías que tiene, pues vamos a hablar hoy de rentas del trabajo. Antes de iniciar, pues es importante mencionar, indicarles, ¿verdad? Que los colaboradores tienen que cumplir con algunas obligaciones tributarias que establece el código, ¿verdad? Y el código tributario. Y entre ellas, en la que se ha visto con mayor frecuencia un poco de problema es la actualización de datos en el RTU. Acá hemos visto que hay varios contribuyentes que no están haciendo esta actualización. De hecho, el porcentaje es bastante alto, ¿verdad? De contribuyentes que no están actualizados en el RTU. Y recordemos que en el artículo 120 del Código Tributario, pues está establecido, ¿verdad? Que toda modificación en los datos de inscripción que tengamos como contribuyentes, cuando sufren algún cambio, tenemos una obligación de comunicarlo a la SAT en los próximos 30 días hábiles luego de ocurrido el cambio. ¿Verdad? Entonces acá se incluye, como esto es todo un ciclo, desde que el contribuyente inicia hasta el cese, ¿verdad? Este punto del cierre, muchos no lo hacen. Termina la relación laboral, se van de de la empresa o de la entidad para la cual laboraron y no hacen ese cese de la actividad, ¿verdad? Dejan el establecimiento abierto y esto genera problemas posteriores, ¿verdad? Porque ya no se presentan las declaraciones o hay otros, y vienen los omisos y una serie de problemas para el colaborador. Entonces, debe recordárseles a los colaboradores este tema de la actualización, muy importante, ¿verdad? 30 días hábiles, prácticamente es un mes y medio. Si yo cambio de correo electrónico, algo muy común, se venció mi DPI, la compañera se casó. O se divorció, ¿verdad? Y tiene que cambiar su DPI, ¿verdad? Entonces vamos a RENAP, cambiamos el DPI, nos dan el nuevo DPI, pero no le damos el aviso a la SAT de ese cambio, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso, tenerlo siempre presente. Esta gestión, pues el contribuyente la realiza, ¿verdad? Para confirmar sus datos, la ratificación cuando no hay cambios. Por ejemplo, pasó un año, viene mi fecha de cumpleaños y pues yo no tengo ningún cambio, sigo viviendo en la misma casa, tengo el mismo correo electrónico, la misma suegra, todo, ¿verdad? No ha cambiado ningún dato. Entonces yo pues tengo que ratificar, que significa confirmarle a la SAT que por un año más van a seguir siendo los mismos datos. ¿Y en qué momento se hace esto? Bueno, yo tengo todo el mes de mi cumpleaños, ¿verdad? El día del cumpleaños, por ejemplo, yo cumplo el 18 de octubre, ya viene por si aceptamos ahí, por si hay felicitaciones como la que la SAT nos da. Por ejemplo, ese día, el 18, ese día me llega un mensaje de la SAT donde me saludan y me felicitan por mi cumpleaños. Pero ya después del saludo dice, y le recordamos actualizar sus datos, ¿verdad? O sea, el saludo también tiene ese recordatorio. Lo mismo ocurre con una empresa jurídica, en este caso una sociedad anónima, por ejemplo, en la fecha de constitución, el día de que le toca cumplir su año, ¿verdad? De la inscripción, pues ese día le va a llegar también un mensaje recordando que durante el resto del mes, pues tiene esos días para hacer su ratificación, ¿verdad? Si no hay ningún cambio, lo importante es estar en verde, ¿verdad? Como lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se hace para saber si yo estoy actualizado o no? Esto es importante que se los hagamos saber también a los colaboradores porque pues muchos no conocen esta herramienta que está en el portal de la SAT que se llama verificador integrado. Normalmente al entrar al portal de la SAT bajamos un poco y allí en la parte de abajo está el verificador. Aquí nos pide llenar el CAPTCHA, verificamos. Luego en la selección podemos hacer dos tipos de consulta por documento y por contribuyente. Este es el que nos sirve para verificar que las facturas estén debidamente actualizadas y otros documentos, pero en este caso la consulta que yo quiero es por contribuyente. Entonces coloco ahí el NID de la persona que va a buscar, se va a buscar y le damos hacer la búsqueda. Este NID puede ser mi propio NID, ¿verdad? Entonces aquí en el mejor de los casos, pues me va a salir en color verde que no presento incumplimientos, todo bonito. Vaya. Pero puede ser que me salga
sí presenta incumplimiento, ¿verdad? Entonces, acá en este caso, si nos vamos a la parte de abajo, de una vez me dice qué tipo de incumplimiento es el que tengo. Y para este ejemplo, pues aquí dice abajo, ¿verdad? Datos del RTU pendientes de actualizar. Ah, bueno, entonces yo ya con esta herramienta yo verifico que sí tengo problema, ¿verdad? No, como a veces no nos recordamos cuando hicimos la última actualización, se nos escapa esa fecha. Esta herramienta nos dice, lo ideal sería pues estar así, ¿verdad? En verde, pero si se da el caso y tenemos que ponernos al día, pues aquí nos va a informar, ¿verdad? El procedimiento es muy sencillo. A veces nos preguntan, mire, ¿y dónde hago esa actualización? Bueno, en la agencia virtual de cada persona, de cada contribuyente. Yo entro a la agencia virtual, ahí me va a pedir una contraseña, coloco el usuario y la contraseña. Luego, pues la ruta es servicios al contribuyente. Aquí voy a buscar RTU y tengo acá la actualización de datos. Entonces ya coloco mi NIT y automáticamente me va a desplegar el nombre. Entonces ya verifico yo que está todo en orden. Esta es una validación y le doy a iniciar con una actualización. Entonces ya aquí me aparece el formulario con todas sus secciones. Cuando se trata de este, solo un ejemplo, ¿verdad? Por el tiempo no podemos verlo todo. Por ejemplo, el DPI, ¿verdad? Que le mencionaba yo el ejemplo de que mi DPI se venció, lo voy a renovar, entonces tengo que cargarlo acá, ¿verdad? Y me va a pedir, pues, el número de serie, ¿verdad? Que tiene el DPI y el número de versión, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a colocar esos dos datos. ¿Dónde encuentro esos datos? Que muchos pues tienen duda. El número de versión está al frente en la parte de abajo y este va cambiando conforme vamos cambiando de DPI. Y el número de serie en la parte posterior atrás del DPI, ese número de 16 dígitos que está ahí, ese es el número de serie del DPI. Hay que copiar esos dos números y pues ya con esto cumplimos con esta parte, ¿verdad? Puede ser que la actualización sea cambio de correo electrónico, cambio de dirección. Me fui de donde estaba viviendo, ahora estoy en otro lado. Tengo que dar ese aviso a SAT de que me cambié de ubicación, ¿verdad? O un establecimiento, de repente alguien agregó, estaba trabajando en relación de dependencia, pero también tiene, da clases en la universidad, por ejemplo, y ese es otro establecimiento. Entonces puede agregar un establecimiento y hacer su actualización, ¿verdad? En el caso de la ratificación es mucho más fácil. Entramos siempre a nuestra agencia virtual, contraseña, usuario, e iniciamos. Y aquí la ruta cambia un poquito porque aquí es servicios al contribuyente, siempre RTU, pero en alfabético hasta abajo dice ratificación de datos. Este es más sencillo. Aquí el sistema me muestra la hoja del RTU, que es la que yo presento a la empresa como trabajador todos los años, o los patronos le solicitan a los colaboradores. Y aquí en esta hoja, en la parte de abajo, me dice, ¿verdad? Datos actualizados hasta tal fecha, ¿verdad? Entonces yo, si deseo ratificar, por ejemplo, este está actualizado hasta el año pasado, ¿verdad? El 16 de diciembre de 2025. Entonces yo necesito ratificar para que pase al 16 de diciembre del 2026, porque ya tiene varios meses de estar desactualizado y entonces yo quiero ratificar, ¿verdad? Entonces lo de ratificar y ya me cambia pues la fecha, me da este aviso de que me recuerda, ¿verdad? Que tengo 30 días para dar el aviso. Luego, la constancia del RTU, imprimo mi constancia y ya me sale con la fecha de hoy y que estoy vigente hasta mi próximo cumpleaños, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Esta parte de la actualización de los datos. Ya en cuanto a la parte de ISR para empleados en relación de dependencia, las obligaciones que se tienen, recordamos que el ISR tiene tres categorías y una de ellas es rentas del trabajo. El pago del impuesto sobre la renta no se maneja por separado cada categoría, ¿verdad? Pero puede ser que haya algún colaborador que tiene una empresita por ahí y está inscrito en el régimen de las utilidades o presta servicios o es médico, etcétera, y tiene un trabajo en la mañana en relación de dependencia y en la tarde atiende su clínica propia, pero facturando, ¿verdad? Eso lo tiene que manejar por separado. La facturación aparte, rentas de trabajo con el patrono y está la otra categoría de rentas de capital. Por ejemplo, si él tuviera una cuenta de ahorros, tiene sus 10,000 quetzales ahorrados en el banco y cada 6 meses le pagan sus intereses. Entonces él lleva su libreta de ahorro
y ahí le ponen por los 10,000 quetzales, le ponen 50 quetzales de intereses, pero abajo de una vez dicen em, la retención, ¿verdad? El descuento, pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y va el 10%, perdón, de esos 50 quetzales, que serían 5. Entonces ya le quedan solo 45 de intereses, ¿verdad? O sea, eso se liquida completamente por separado, que sería una renta de capital. Y como les digo, las tres categorías nunca se mezclan, ¿verdad? Cada una se debe liquidar por sí sola. Entonces, rentas del trabajo es el patrono el encargado de hacer esa retención y trasladarla al Estado. Cuando hablamos de rentas del trabajo, pues se refiere a toda retribución. Aquí lo más importante es esta palabrita. Todos los ingresos que la persona va a recibir en concepto de salarios, eso forma parte de las rentas del trabajo, ¿verdad? Y aquí, pues, por supuesto que va a ser proveniente de la relación de dependencia, un trabajo fijo, donde la persona, pues, esté en una planilla y cada mes reciba un sueldo por sus servicios que presta, ¿verdad? Aquí no entra en rentas del trabajo, por ejemplo, alguien que factura, porque esa es otra categoría. Él está inscrito en un régimen del IVA, presenta su factura, le pagan y no tiene nada que ver con la relación en dependencia que le llamamos, ¿verdad? Directa con un patrón. Entonces, aquí solo van a entrar, lo que sí puede entrar aquí es que alguien trabaje en dos lugares en relación de dependencia. Ese es un caso muy común. Por ejemplo, da clases en la universidad, como les decía, o tiene un trabajo en los maestros, por ejemplo. Trabajan en la mañana en una institución del Estado, por ejemplo, en la tarde en un colegio, en la nocturna en otro colegio, plan sábado en la universidad X y plan domingo en otra universidad. Seguro no les gusta estar mucho en la casa, ¿verdad? Pelean mucho con la señora, entonces pasan toda la semana trabajando y pueden tener 4 o 5 empleados en relación de dependencia, todos, ¿verdad? No hay ningún problema. Eso sí, ellos tienen la obligación de avisarle a usted como patrono que ellos pues tienen varios ingresos, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver más adelante cómo se hace eso. Hay unos términos que es bueno recordar, que ustedes ya los conocen, pero es bueno recordarlos. El término de la renta bruta, que se unifica, ¿verdad? Todo lo que la persona percibe, sueldos, salarios, bonificaciones, comisiones, aguinaldo, etcétera. También los viáticos o gastos de representación cuando no son sujetos a liquidación. Recordemos que aquí hay dos formas de recibir viáticos o gastos de representación, cuando son liquidables y cuando no lo son. Cuando no lo son, que casi no se da porque la mayoría pide que se liquiden, o sea, manejan los gastos de representación y viáticos para los empleados de forma liquidable. En este caso, si no se liquidaran, por ejemplo, si a un trabajador le dan 400 quetzales de viáticos para una comisión, eso forma parte de su renta porque ya él elige en qué hotel se va a quedar y cuánto se va a gastar en la comida. Y lo que sobra, pues forma parte de sus ingresos, le queda a él, ¿verdad? Entonces ya él busca un hotel económico, come eh, una comida económica y pues algo de ese dinero le queda. Pero la mayoría no maneja este tipo de viáticos, ¿verdad? Pero en este caso, si fueran así, que solo presenta su formato de constancia que le sellaron, por ejemplo, en la policía, y hace su liquidación y lo que sobra pues le queda a él, puede pedir las facturas a su nombre, es un ingreso prácticamente para él, porque si él quisiera no se gasta nada, le queda todos los viáticos y pues aunque no comiera nada y no durmiera en un hotel, le quedaría todo el dinero, ¿verdad? Pero en este caso sí formarían parte de su renta y pagaría impuestos. Y otras remuneraciones, por ejemplo, el caso de las horas extras, trabajo fin de semana, fue a cubrir un evento o alguna actividad y le pagaron sus horas extras. Hay una extensión, ¿verdad? Hay una parte que la ley nos permite porque imagínense que se calculara, por ejemplo, el 5% que le tocara pagar a una persona de impuestos sobre la renta, las rentas del trabajo, fuera directo, por ejemplo, que él recibe 200,000 en el año, el 5% de 200,000 serían, ¿qué? 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces eso tendría que pagar así, neto, ¿verdad? De impuesto. Pero no. Aquí la ley tiene algunas cuestiones que están exentas y nos permite hacer esas deducciones, rebajar eso y sobre lo que queda, pues ya vamos a pagar el impuesto.
Hay unos ejemplos aquí, el caso de las indemnizaciones, ¿verdad? Alguien que sufre algún percance y ya no puede laborar por incapacidad, accidente, etcétera, o por causa de muerte, esas indemnizaciones sí están exentas de pago de impuestos. También por el tiempo servido, ya trabajó 30 años para la entidad, se jubila, le tienen, por supuesto, le van a dar su tiempo, como decimos, ¿verdad? Y todo eso, pues, definitivamente está exento de pago de impuestos. También, en el caso de diplomáticos, esto siempre que sea en condiciones de reciprocidad, ellos pues también están exentos, ¿verdad? Eso sí, los que están guatemaltecos que trabajan en el extranjero también tienen que estar exentos. Los gastos de representación y los viáticos, aquí viene cuando son comprobables. Este es el que la mayoría maneja. Cuando a usted le dan 450 o 500 o 400 quetzales para viáticos, por ejemplo, o 5,000 de gastos de representación, y tiene que presentar la documentación a nombre de la empresa o de la institución y devolver lo que le sobró, eso sí no forma parte de los ingresos del trabajador, sino que eso sí se convierten en exentos, ¿verdad? No pagan impuesto porque él tiene que liquidar y solo le sirven para cumplir con una comisión o con los gastos que tiene que hacer si su puesto requiere o tiene estos gastos asignados para invitar a un almuerzo a alguien o hacer alguna reunión y comprar algún refrigerio, etcétera. Todo eso, él pone las facturas a nombre de la empresa o la entidad y devuelve lo que le sobró, ¿verdad? Entonces no forma nunca parte de su ingreso. El aguinaldo y el bono 14, pero hasta el 100%. ¿Qué ocurre con las empresas que pagan 150%, por ejemplo, de aguinaldo? O ahorita que acaba de pasar el bono 14, le dieron a usted 125%. La empresa tiene esa política, bueno, está exento solo el 100%, o sea, un sueldo que sería el equivalente a un sueldo ordinario mensual, 100%. El resto sí se queda en el bolsón para pago de impuestos. Las pensiones, jubilaciones, por supuesto, Montepío, todo esto de pensionados del IX, previsión militar o colegios profesionales, por supuesto, todo eso está exento también de pago de impuestos. ¿Cuál es el periodo de liquidación? Acá hay una parte muy importante para el patrono. La proyección que debe hacer al inicio del año o al inicio de la relación laboral de la persona es el patrono el obligado, el encargado de hacerla. Durante el año hay que hacer la actualización cada mes. Por ejemplo, si alguien recibe horas extras en el mes de marzo, en el mes de mayo, entonces el patrono tiene que hacer la actualización en la herramienta para que varíe un poquito la retención. Ahí automáticamente el sistema calcula el resto de meses cuánto le va a empezar a retener y por eso es que va a veces incrementándose la retención y ya en diciembre no nos retienen lo mismo que en enero, sino que un poco más, pero es por esto, ¿verdad? Por los extras que surgen durante el año y cada vez que se hace la actualización, pues va incrementando la retención. También a fin de año está la liquidación, como el periodo es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre, al llegar al mes de diciembre o cuando el colaborador se va, ¿verdad? Porque también puede darse esa situación. A él le dicen en octubre, mire, muchas gracias, ya no requerimos de sus servicios y tienen la obligación de liquidarlo, ¿verdad? Esto lo va a hacer el patrono. ¿En qué momento se hace una actualización? Bueno, cuando hay incremento salarial, que casi nunca ocurre, el pago de horas extras, pues esto es un poco más frecuente, alguna bonificación adicional que reciba el colaborador o remuneración que sea de carácter extraordinario, ¿verdad? Algo muy puntual que se dio por alguna circunstancia. Todo esto genera un incremento. Recordemos que cuando se hace la proyección al inicio del periodo o del año, se proyecta qué es lo que va a recibir el trabajador y se hace el cálculo, ¿verdad? Pero durante el mes de abril surgió un pago de horas extras, ¿verdad? Una bonificación. Entonces eso incrementa la renta bruta del trabajador y hay que hacer, por supuesto, en ese mes la actualización. Pero también están los ajustes, ¿verdad? Resulta que por maternidad se fue 3 meses, 6 meses, 5 meses, o tuvo un accidente y lo suspendieron por 4 meses, por ejemplo, mientras se recuperaba o solicitó 6 meses de permiso sin goce de salario porque se fue al extranjero a una beca o algo así. Puede darse estos casos en los que la empresa ya no le va a pagar al trabajador, sino que va a ser el IX o eh, una suspensión temporal del sueldo, como en el caso del permiso sin goce de salario. Ahí disminuye
Entonces habíamos proyectado una cantidad, la cual va a disminuir y al final, pues de lo que le habíamos retenido, es posible que le tengamos que devolver al final del periodo. Bueno, para este año, recordemos que está reciente la entrada del decreto 13/2026 y acá pues hay un cambio, ¿verdad? Hasta el año anterior pues se manejaba el tema de la deducción única de los 48,000 cuando se hacía la proyección, pero eso cambió. Si ahorita usted recibe a un trabajador en este mes de agosto, en septiembre, en octubre, hay que hacerle como inicio de la relación, por los meses que quedan hasta diciembre, hay que hacerle su proyección. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta en este año? La deducción que teníamos anterior, ¿verdad? Que eran los 48,000, pero hay una deducción que se llama extraordinaria para este año 2026 de 3,024. ¿Esto por qué surgió? O sea que al final son 51,024, porque todos estamos conscientes de que en el Congreso, pues a la entrada de este decreto 13/2026, se toma que, pues como base, ¿verdad? Que los colaboradores que tienen salario mínimo no van a pagar impuestos. Entonces, para este año quedó así. También está la cuota del ICSI y los planes de previsión. Eso es lo que se coloca en la proyección. En la liquidación cambia un poquito, es lo mismo, solo que se agregan algunas cosas. Siempre está esa deducción de 48 que estaba funcionando, que ya este es el último año que va a funcionar. Le tenemos que agregar los 3,024 de la nueva que se llama extraordinaria para este año para hacer el total de 51,024. Eso, como les digo, solo va a funcionar este año, porque este decreto 13/2024, perdón, 26, tiene pues en su artículo 3, el último, 3 y 4 creo que es, está determinando que la SAT tiene que siempre mantener, ¿verdad? Hacer los ajustes para que, como no sabemos cómo va a quedar el otro año el salario mínimo, ya hay una comisión que está estudiando cuánto le van a incrementar para el próximo año, suponiendo que fueran 4,200, por decir un monto. Entonces tenemos que hacer el cálculo y en vez de 51,024, posiblemente sean 53,000 los que queden como deducción, ¿verdad? Entonces esto va a ir cambiando cada año. ¿Tenemos beneficios todos? Por supuesto que sí, porque anteriormente, por ejemplo, el año pasado, el año 2025, a todos los colaboradores solo no, la deducción era de 48. Este año nuestra deducción para todos los colaboradores va a ser de 51,024. O sea, hubo un incremento, vamos a tener un poquito más de deducción. Y si el otro año sube el mínimo, la cantidad que suba, también va a subir esta deducción, ¿verdad? Ya van a ser 53,000, el siguiente año tal vez 55,000. O sea, cada vez que le suban al mínimo, vamos a ir incrementando esta deducción todos, ¿verdad? Entonces, tanto en la proyección como en la liquidación. Pero eso para este año funciona tal como está en la diapositiva. Para el próximo año ya no va a ser así, sino que la deducción va a quedar de acuerdo al cálculo que se va a establecer conforme la cantidad que va a caer el salario mínimo, ¿verdad? Entonces ahí hay que estar pendientes. Aunque esto, pues ya la herramienta automáticamente lo va a determinar, ¿verdad? Aquí en la deducción lo que cambia es a partir de la quinta línea donde dice 12,000 en crédito por planilla del IVA. Ya vamos a explicar esto de la planilla del IVA, que es un derecho que tiene el trabajador. Si no la presenta, pues no pasa nada. Sencillamente, pues no va a tener derecho a que se le devuelva algo. Muchos no la presentaban porque decían, es que estar metiendo todas las facturas. Ahora está automática, ya vamos a verlo al final, de una manera fácil. Se presenta y pues el trabajador tiene derecho a que se le devuelva hasta 600 quetzales porque sí tiene un tope. El monto por IVA son 12,000 quetzales, que es el equivalente a 112,000 quetzales en compras. Yo voy a supermercado, por ejemplo, o a un almacén, compro. Eso sí, tengo que dar el NIT, porque si no doy el NIT, no se me carga a mi NIT esa compra, ¿verdad? El requisito fundamental es dar el NIT. Entonces, pero puede ser que yo hice una compra grande. Por ejemplo, compré un vehículo este año y lo compré a 5 años, pero me dieron de una vez la factura. Entonces, el carro costó 150,000 y ahí tengo 16,000 de IVA. Solo con esa factura ya llené mi planilla de este año. Pero algunos nos preguntan, mire, pero yo tengo ahí 16,000 de IVA.
¿Y qué pasa con los otros 4,000, verdad? Porque ahí dice que solo 12,000. Sí, ¿verdad? O sea, tiene un tope y es 12,000. Aunque usted presentara 200,000 ahí en compras y le tuviera 17, 18,000 en IVA, el sistema solo le va a aceptar 12,000. El resto, pues no pasa nada. Sencillamente, el máximo, perdón, es 12,000. Y si tiene una cantidad menor, pues se le va a devolver de acuerdo a lo que haya logrado. Ahora, si se pasó, pues no hay un tope ahí, ¿verdad? Y no le van a devolver más. El mínimo también nos pregunta, mire, pero solo tengo 1,000 quetzales de IVA, no importa, preséntela y de todos modos algo, aunque sea 80 o 100 quetzales, le van a devolver por esos 1,000 que presentó, ¿verdad? También se hace donaciones a entidades del Estado, universidades, etcétera. Aquí es muy importante que nos presenten la documentación de las donaciones, ¿verdad? Los recibos de donación, etcétera. O bien se hacen asociaciones, fundaciones, por ejemplo, una iglesia, hay quienes dan su diezmo todos los meses, pero sí nos deben presentar la solvencia, ¿verdad? Una copia de la solvencia de la entidad a la que donaron y los recibos de donación. Igual si compran un seguro de vida no total, o sea que no se le devuelva nada en vida al trabajador, no se murió y no se le devuelve nada. ¿Verdad? No, hay unos seguros que, bueno, terminó el año, su seguro era de 5,000 y como no se murió, le vamos a devolver 2,000 y va al otro año y compra otro seguro, ¿verdad? Ese sería total, pero de esos casi ya no se ven. La mayoría son no totales y no le pasó nada, sencillamente el seguro pues no le devuelve nada. Las cuotas son un poco menores, pero no me devuelven nada, ¿verdad? Si no me pasa nada durante el año, ese es el tipo de seguro que se puede colocar únicamente, el de no total, o sea, de no devolución. Bueno, esta parte pues ya también ustedes la conocen, la hace la herramienta, pero siempre es bueno recordar que les decía yo al inicio que si ganáramos en el año de renta bruta, tuviéramos 200,000 y pagáramos el 5% de eso, nos tocaría pagar 5,000 quetzales de impuesto, ¿verdad? Pero no, la ley nos permite al total de 200,000 rebajarle lo que esté exento, ¿verdad? Bono 14 de aguinaldo y nos queda una renta que se conoce como neta. Pero a esa todavía le podemos rebajar las deducciones que acabamos de comentar, que es el IX, los Montepío, todo esto, y la deducción única que queda amarrada al salario mínimo. En este año, pues sí hay, solo por es temporal, ¿verdad? Por eso se hizo la estimación y hay dos deducciones que suman 51,000 y un poco más. Bueno, entonces, esa deducción la podemos rebajar también. Ya lo que queda sí se le conoce como renta imponible porque ahí sí ya no hay para dónde, ¿verdad? A esa renta imponible es a la que le vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. Si esa renta imponible, ya quitando lo exento y las deducciones, queda entre 1 centavo y 300,000, que ahí es donde estamos la mayoría de trabajadores que tienen una plaza normal en una empresa, ¿verdad? Ahí estamos la mayoría, 5% de esa cantidad que es la renta imponible. Ahora bien, si alguien, esto es un principio de justicia, así está determinado en la ley, si alguien ya tiene un salario mayor, unos 35,000 al mes, 40,000, 50,000 al mes, un gerente o ya un puesto alto en la empresa y tenga un salario pues superior a estas cantidades, su renta imponible sí se va a pasar de los 300,000. Entonces a él le van a aplicar dos tarifas, por los primeros 300,000, 5%, que equivale a 15,000 quetzales, que es el 5% de 300,000. Entonces eso ya lo tiene como que fijo, ¿verdad? Y a eso se le va a sumar un 7%, el resto, ¿verdad? El excedente va a pagar un 7%. Por ejemplo, si recibiera su renta imponible fuera de 400,000, entonces por los primeros 300,000 son 15,000 y por los siguientes 100,000, que ya son por el 7%, serían 7,500 más. Le sumamos eso a 15,000 y esta persona tendría que pagar 22,500, ¿verdad? Es un principio de justicia porque les decía yo, porque el que gana más va a pagar más, ¿verdad? Entonces, así debería aplicarse en Guatemala, conforme a personas que van obteniendo más ingresos, pues tienen la posibilidad de pagar más impuestos. Algo que es importante que el patrono tiene que estar presente, tener presente es que hablábamos al inicio de colaboradores que tienen más de un empleo, tienen dos o tres trabajos. ¿Y cómo va a saber el patrono si el trabajador tiene dos o tres trabajos?
hay una forma, ¿verdad? Esto sí es una obligación del trabajador. El trabajador tiene que informarle al patrono y presentar un formulario SAT 1901. Esta declaración es jurada, ¿verdad? Donde él dice pues que está diciendo la verdad, que trabaja en 2 o 3 lugares y debe presentársela al que le reporta mayores ingresos. Digamos, el trabajador principal, donde le pagan más, a él le tiene que decir, mire, yo tengo otros 2 empleos, aquí está mi formulario 1901 y para que me hagan solo una retención, ¿verdad? Por eso es importante esta presentación de este formulario, ya que los demás patronos, pues a ellos solo se les entrega una copia de que el patrono principal es quien le va a retener, ¿verdad? Porque si no, los 3 le harían retención y de repente le van a retener más de lo que le corresponde. No, se va a consolidar todos los ingresos con el patrono que le paga más y él le va a hacer una sola retención por los 3 empleos, ¿verdad? Entonces ya solo el trabajador pues presenta con los otros 2 patronos la copia de este formulario para que no le hagan retención. Este es el formulario, este lo llena, lo firma el colaborador y se presenta. Y aquí pues tenemos un ejemplo de proyección, ¿verdad? Esto pues ya la herramienta, como les decía, lo hace, pero para que tengamos ahí fresquecito esto, ¿verdad? Un ejemplo de alguien que gana 10,500 por los 12 meses, 126,000. Aquí le agregamos la bonificación incentivo de 250 por 12 meses, 3,000. Hay algunas empresas que pagan más de bono incentivo, que pagan quizá en vez de 250, 500 o 1,000 quetzales al mes. Bueno, se multiplica siempre por los 12 meses. En este ejemplo, a este colaborador le pagan el 150% de aguinaldo. Entonces, cuando estamos haciendo la renta neta o la renta bruta, perdón, aquí sí tenemos que colocar ese 150%. Como él gana 10,500, entonces ese aguinaldo de 150% van a ser 15,750. Por supuesto, es un sueldo y medio prácticamente lo que a él le dan. Ahora el bono 14 no, ahí solo recibe el 100%, entonces es exactamente igual a un sueldo, 10,500. Tiene un bono por las vacaciones que le dan de 200 quetzales, un bono de aniversario que hay en la empresa, 3,000 quetzales, y aquí tendríamos que sumar cualquier otro ingreso que él perciba. Por ejemplo, un sueldo diferido, ¿verdad? Que quizás se lo dan ahorita en septiembre para la Semana Santa, o bien para el aniversario de la empresa, o en diciembre. Bueno, no importa, él tiene otro sueldo más que le dan que se llama diferido en X mes del año. 10,500 más. Bueno, total de la renta bruta, o sea, lo que él percibe total en el año, 168,950. Este monto nos va a servir para determinar si a él se le va a hacer retención o no. Este es un ejemplo, pues ya con un sueldo un poco más alto. Recordemos que si hubiera sido el mínimo, pues no le hubiera salido nada a pagar, pero con este sueldo sí ya hay que pagar impuestos. Veamos el ejemplo. Quitamos lo exento, que sería el bono 14 y el aguinaldo, pero aquí si vemos en el aguinaldo dice hasta el 100%, o sea, solo se pueden rebajar 10,500 de los 15,750 que a él le dieron, ¿verdad? El resto, los otros 5,250 se quedan en el bolsón de la renta imponible para pagar impuesto. El aguinaldo, pues sí se va completo porque es un 100%, es igual lo que se está exento. Total, 21,000 quetzales es lo que se va a rebajar. De los 168,000, vamos a rebajar 21,000. Aquí está la resta, ¿verdad? Esto es para llegar a quitar las rentas exentas y llegar a la renta neta, 147,950. Aquí abajo, ¿verdad? Luego tenemos los gastos personales que son 48,000 este año 2026 más los 3,024, nos da 51,024. El IX, ¿verdad? Y él paga, en este ejemplo, pues paga Montepío, ¿verdad? Puede ser que no, son variables los casos. Total de deducciones, 73,704. Entonces eso se lo vamos a restar a la cantidad que traíamos y nos va a quedar entonces 147,000 menos estos 73,704 y el total de deducciones va a ser de 74,246. Entonces ahora tenemos que determinar cuánto es lo que se le va a retener o hacer la retención. Fíjense aquí cómo bajó. El total que él tenía bajó a 74,000 la parte que se va a calcular el impuesto, ¿verdad?
no va a pagar sobre el gran total, sino que sobre 74,000. Entonces aquí tenemos la renta proyectada, son 74,246. ¿Qué tarifa le corresponde? Como está muy lejos de los 300,000, se queda con el 5%. Impuesto anual determinado, hacemos la operación y lo que él tiene que pagar no son los 8,000, sino 3,712,30, ¿verdad? 7,000 y algo serían si no hubiera descuentos. Bueno, estos 3,712, la misma ley permite, como es una cantidad grande, si en diciembre le descontamos de un solo 3,700, le afectamos su aguinaldo, ¿verdad? Y su economía. Entonces aquí se le puede, el sistema lo divide en 12 módicas cuotas, ¿verdad? Para que no se sienta muy fuerte. Y lo dividimos entre 12 y entonces la retención que se le va a practicar cada mes va a ser de 309,36. Así ya no se siente tan duro, ¿verdad? Bueno, ahora veamos qué pasa en la liquidación, fin del periodo. Aquí los trabajadores al finalizar el periodo de liquidación deben presentar al patrono las constancias de las donaciones realizadas, si fuera el caso, ¿verdad? Para que el patrono determine el impuesto, ¿verdad? O las facturas del seguro de vida, etcétera, ¿verdad? La documentación, muy importante. Bueno, veamos el mismo ejemplo, con las mismas cantidades, solo que aquí le vamos a agregar que tuvo horas extras 8,000, ¿verdad? Entonces, esto se debió haber hecho la actualización en los meses correspondientes. Pero siempre hay un excedente porque a veces en diciembre hay horas extras y pues ya habíamos hecho la proyección, ya estaba todo listo y ya no se logró incluir esa hora extra, ¿verdad? Entonces tenemos que devolver algo al colaborador, pero vamos a ver cómo nos queda la operación. El total de la renta bruta creció un poco a 176,950. Hacemos los descuentos igual, ¿verdad? Los 21,000 de lo exento, aguinaldo y bono 14. Ahora nos quedan 155,950. Tenemos los 48,000. Aquí siempre hacemos la salvedad, ¿verdad? De que esta deducción única es única, ¿verdad? Si el trabajador tiene un empleo o si tiene 3 o 5 empleos, solo una vez se va a poder hacer esta deducción, ¿verdad? Incluso en el año, si tiene dos empleos, dos empleadores distintos en el año, solo una vez se va a poder aplicar. No es por empleo, ¿verdad? Sino por NIP. Un colaborador, una deducción en el año. Sus cuotas de leaks, todo lo que pagó de prevención. Pero aquí ya llegamos al punto donde está la planilla del IVA, presentó su planilla 12,000. Donaciones al Estado no hizo, casi nadie hace, ni a instituciones, ¿verdad? Esto casi siempre queda en cero, pero asociaciones, fundaciones, sí, aquí sí se da el caso, ¿verdad? Entidades religiosas, se permite un 5% del total de la renta bruta, como máximo, porque puede ser que la persona dio su diezmo, el 10%, pero donó 16,000, ¿verdad? Pero solo puede colocar, o sea, solo se le permite colocar un 5% del gran total que recibió. Hacemos la operación y el 5% de 176,000 son 8,847,50. Aunque haya donado 15,000 o más, solo puede colocar este 5%. Seguros de vida, compró un seguro que le costó 4,000. Entonces tiene en total deducciones 98,791. Hacemos la resta de los 155,000 que quedaron, 950 quedaron de rentas exentas netas. Vamos a quitar estas deducciones de 98,791 y nos queda renta sujeta a pago de impuestos 57,158. Entonces ya aquí viene el sistema y el 5%, 2,857 lo que le toca pagar realmente. En la proyección era un poco más, ¿verdad? En la proyección salían 309 al mes y le retuvimos 3,712 durante el año. ¿Qué procede acá? ¿Hay impuesto pendiente de pago? No, pero sí le tenemos que devolver. Tenemos que hacer la resta entre estas dos cantidades porque le veníamos reteniendo una cantidad, pero como no sabíamos si iba a presentar planilla o no, entonces ni si iba a donar y a comprar algún seguro. En este caso sí lo hizo, entonces se cambia la renta al final y le tenemos que devolver 854,38. Para esto no hay fecha. Algunos lo devuelven en orden alfabético al año siguiente, descontando de la primera retención que hacen en enero. De ahí toman para hacer las devoluciones a los colaboradores.
Ahora, ¿qué pasa con el mismo ejemplo, pero si esta persona no hubiera presentado planilla del IVA? Aquí dice deducciones personales de planilla del IVA es cero. Donaciones no hizo, donaciones a entidades tampoco y no compró ningún seguro de vida. Entonces, como él no presentó planilla, no, a él sí que le quedó tal como venía todo. Y entonces aquí hacemos la cuenta de la suma de 73.944 es el total de sus deducciones, son menos, ¿verdad? Por supuesto. Le restamos eso a 155.000 y nos queda una renta sujeta a pago de impuestos de 82.006,0 centavos. Dividimos eso o multiplicamos eso por el 5% y el impuesto anual a pagar es de 4.100,30. Como ya le habíamos hecho retenciones mensuales, ¿verdad? Él ya traía retenido 3.730. Pero ¿qué pasó aquí? Todavía falta, ¿verdad? Porque como tuvo horas extras en diciembre y, y eso pues ya no se pudo incorporar a las actualizaciones, le faltan 370,18 que tiene que pagar. Aquí, el motivo de estos pagos adicionales puede ser, ¿verdad? Que no le han efectuado la retención porque ya no dio tiempo o le retuvieron menos, digamos, de lo que se le tenía que haber retenido, ¿verdad? Pueden ser dos motivos por los cuales quedó un monto a pagar. Entonces ahí el trabajador tiene la obligación de llenar un formulario SAT 1431, pagar esa diferencia, que en este caso pues fue de 370 y tiene 3 meses para hacerlo, del 1 de enero al 31 de marzo, y ya se pone al día, ¿verdad? Con eso pues ya queda al día. Hablemos para terminar, ya estamos casi que finalizando, el tema de la planilla del IVA. Esto quedó facilísimo. Entra la persona al portal de SAT, agencia virtual, su usuario y contraseña, inicia sesión, se va al menú, aquí dice servicios tributarios, planilla del IVA, le da un clic ahí y le presenta, este es un ejemplo de un trabajador que ya estamos ahorita en agosto y la persona lleva 10.169 recolectados, digamos, ¿verdad? Y el total es de 12.000, todavía le falta un poquito, aquí lleva 94.000 en compras, tiene un crédito de 500 de IVA. Recuerden que, por ejemplo, si hacemos un traspaso de vehículos durante el año, de acuerdo al modelo del vehículo, si pagamos 1.000 o 500 o si es motocicleta 300 y 200, eso va acreditado directamente, ¿verdad? Porque es un IVA que estamos pagando directo en un formulario por el traspaso y ese IVA también nos suma aquí en la planilla, ¿verdad? Porque es un vehículo que adquirimos a nivel personal, dimos nuestro NIT, hicimos el traspaso y de una vez queda cargado aquí. Por eso hay una diferencia acá, dice IVA crédito, este es por las compras, sí, 10.169, pero en el total aparece 10.669 porque se suman estos 500 del traspaso que se hizo, ¿verdad? Entonces ya a esta persona solo le faltan 1.400, un poco menos, para llegar a los 12.000. Sigue así el resto del año y pues ya presenta su planilla a partir de los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente. Cuando llega fin de año, ¿verdad? Después de darnos el abrazo ahí de feliz año y toda la cosa, a las 12 de la noche se activa este botón amarillo que está acá, que dice presentar planilla. Ese botón amarillo se activa a las 12 de la noche y se desactiva, está habilitado durante los primeros 10 días hábiles del mes de enero. A veces primero cae, bueno, de hecho el primero siempre es un día de asueto, no se elabora por ser un día de asueto. Entonces se empieza a contar el día 2 si no es sábado y domingo, ¿verdad? Ahí empiezan a contar los 10 días hábiles. Terminado el 10.º día hábil, a las 12 de la noche se desactiva este botón y ya no se puede presentar. Algunos dicen, bueno, ¿y hay multa? No, no hay ninguna multa, ¿verdad? Sencillamente ya no la presentó, se le venció el plazo y no la presentó, pierde el derecho, porque este es un derecho a que le devuelvan una parte, ¿verdad? Entonces, el botón solo va a estar habilitado automáticamente, ¿verdad? En esos 10 días y a las 12 de la noche del 10.º día se deshabilita. Al día siguiente ya no la puede presentar. Aquí pues solo agregamos el NID del patrono. Hay algo importante. En la parte de abajo tiene estas visualización de documentos tributarios. Entonces yo pongo aquí el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso y le doy visualizar los documentos en este botón. Presiono acá. Recordemos que aquí no incluye facturas de pequeños contribuyentes. ¿Por qué? Porque el pequeño contribuyente no
no carga IVA en sus ventas, ¿verdad? Entonces las facturas del pequeño no están cargadas aquí porque no se pagó un 12%, ni exentos ni nada de eso, ¿verdad? Solo facturas que pagaron IVA. El sistema me muestra todas las facturas. Antes de hacer la presentación, yo debo revisar, porque a veces alguien por casualidad tal vez compró 500 galones de combustible o 500 cilindros de gas. Y cuando le dijeron su NIT, y no se acordaba de su NIT o no tiene NIT, y él dio un número inventado, ¿verdad? Y resulta que era mi NIT. Él dijo minito, ¿verdad? Así de casualidad. Y me aparece ahí una factura de 500 cilindros de gas. Y yo ni solo un tambito de 35 libras tengo en la casa, ¿verdad? Entonces, y lo cambio cada 4 meses que se acaba. ¿Cómo es posible que compré 500 tambos de gas, ¿verdad? Entonces, me pueden hacer una revisión y me van a decir, mire, ¿y para qué quería esos 500 tambos de gas, ¿verdad? Entonces, esa factura no me la van a aceptar y me generó un gran crédito, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado de revisar qué facturas tenemos, que todas sean nuestras y de compras que tienen que ver con digamos, a nivel personal. Si tuviéramos negocio, aquí tenemos que ser muy, muy conscientes, ¿verdad? Como empleados o como trabajadores, de separar las facturas que sean del negocio, como damos el NIT, ¿verdad? Y es el mismo NIT. Aquí nos aparecen todas, pero ese botón que está a la derecha, que se llama botón para excluir, me va a permitir quitar las facturas que no corresponden a la planilla, ¿verdad? Todas las que sean de mi negocio, yo las voy a reportar en el libro de compras de mi negocio y aquí voy a reportar solo las compras personales. Entonces, apago, ¿verdad? Ese botoncito de las facturas que yo no quiero que aparezcan y luego pues ya termino de hacer mi revisión y me voy a este botón de presentar planilla. Ya está habilitado, ya es 1, 2, 3, 4, 5 de enero y yo presento mi planilla, ¿verdad? Desea presentar la planilla, le doy que sí y ahí tengo mi constancia de presentación de la planilla, ¿verdad? Y ya cumplo yo pues con esa obligación que tenemos como trabajadores en relación de dependencia. Muy bien, voy a volver aquí con Madeline para ver el tema de las consultas que nos han hecho amablemente ustedes para darles respuesta. Estoy completamente segura que será de mucha utilidad para los contribuyentes, especialmente para brindar un mejor servicio. Y pues vamos a repasar para que ustedes puedan tener claros ciertos avisos que son muy importantes. En lo que el licenciado Edgar está revisando las preguntas, vamos a observar esta presentación que tengo para ustedes. Y nuestro primer paso es seguirles recalcando que deben de llenar un formulario a través de un enlace que se les compartió en el chat de YouTube. Deben de escribir su nombre completo, de preferencia, tal y como aparece en su documento de identificación. Verifiquen bien las tildes y que esté correctamente escrito. Y asimismo también verificar el correo electrónico que esté vigente y que cuenten ustedes con la contraseña, porque muchas veces colocamos un correo en el cual nosotros no recordamos la contraseña y no vamos a poder acceder, ¿verdad? Y no van a poder ustedes recibir su diploma de participación. Ahora también quisiera hacerles la cordial invitación para que ustedes puedan visualizar los videos que tenemos acerca de estos temas, ¿verdad? Deben de ingresar al portal de la SAT, seleccionan el menú de capacitación, presionan el botón capacitaciones y luego ingresan a eventos grabados. En eventos grabados ustedes se dirigen a capacitaciones grabadas y les aparecerán estos dos iconos que son referentes a ustedes sobre contribuyentes especiales grandes y medianos y contribuyentes especiales regionales. Encontrarán los cursos que tenemos disponibles. Hasta el momento tenemos estos cursos para que ustedes se puedan tomar el tiempo de seguirse informando, de que ustedes puedan alimentar sus conocimientos. Y asimismo, si ustedes tienen preguntas sobre otros temas, ustedes lo pueden hacer ingresando a preguntas frecuentes y en contribuyentes especiales les aparecerá un listado de todos los temas. Así que haciéndoles la cordial invitación para que ustedes puedan seguir investigando, para que ustedes sigan curioseando en nuestro portal de SAT.
Ahora los canales de comunicación para los contribuyentes especiales grandes será a través de su profesional de atención al contribuyente. Asimismo, también los contribuyentes especiales medianos a través del profesional de atención al contribuyente. Ahora, si ustedes también desean em, acercarse a nuestro edificio, ustedes lo pueden hacer, el cual se encuentra en zona 10 en el edificio empresarial Los Próceres, en Guatemala, para que ustedes puedan encaminar sus pasos si ustedes desean una atención más personalizada. Ahora, para los contribuyentes regionales, tenemos para Regional Sur las extensiones 6059 y 6065. Y sobre todo, ¿verdad? Pues que un profesional de la División de Recaudación les atenderá. Ahora para el Regional Nororiente tenemos la extensión 7153, que asimismo también su profesional de División de Recaudación les hará a ustedes la atención, ¿verdad? Para que puedan solventar sus consultas. También tenemos la Regional Occidente 6592 y tenemos Regional Central 4025 y 4228. Y seguidamente también, ¿verdad? Volverles a recordar que ustedes pueden realizar sus preguntas y que ustedes pueden seguir indagando en nuestro portal de la SAT sobre los temas que ustedes desean seguirse alimentando, ¿verdad? Temas como de vehículos, temas aduaneros, información de contribuyentes y entre otros. Y sobre todo también contamos con la herramienta de Rita para que ustedes puedan consultar a través de ella para que si ustedes tienen alguna duda sobre algún tema, pues se les quede más claro y sobre todo, ¿verdad? Hacerle la pregunta a ella de la manera clara, específica y utilizando un lenguaje sencillo para poder consultar. Nuestros canales de consulta, si no es contribuyente especial, tenemos el Contact Center 1550, el correo electrónico ayuda@sat.gov.gt, el WhatsApp 22 17 40 90 y el chat SAT que está en www.sat.gov.gt, que eso lo encontramos en el portal de la SAT. Recordándoles, ¿verdad?, que nuestros horarios de atención son de 8 de la mañana para finalizar a las 4 de la tarde. Bien, esta es la información que tengo para ustedes y siempre, ¿verdad?, haciéndoles el recordatorio de poder llenar el formulario y sobre todo que ustedes puedan seguirnos en nuestras páginas sociales. Muy bien, cedo nuevamente la palabra al licenciado Moni para que nos pueda solventar las preguntas. El tiempo es suyo, licenciado. Muchas gracias, estimada Madeline. Tenemos aquí algunas preguntas. Vamos a darle respuesta. Dice Franklin de la Cruz. Buen día. Dice, ¿qué responsabilidad tiene el patrono si un colaborador no tiene sus datos actualizados? Bueno, aquí mencionábamos, ¿verdad? Que esto de la actualización de datos, pues es una obligación del trabajador, ¿verdad? Del contribuyente en sí. Está entre las obligaciones formales, ¿verdad? Lo que va a pasar aquí si no cumple es que le van a aplicar una multa, ¿verdad? Se pasan los 30 días y empieza a correr una multa de 50 quetzales diarios por cada día hasta llegar a 1,500. Pero eso le recae al trabajador, ¿verdad? Pero acá nosotros como patronos, pues no queremos que nuestros empleados lleguen a ese extremo, ¿verdad? Y una forma de ayudarlos es estarles pidiendo constantemente, digamos, por lo menos una vez al año, lo hacen muchas empresas, es que presenten, ¿verdad? Una constancia de la actualización de sus datos. Pero entonces ya se les pide la hoja del RTU y ellos pues la van a entregar al patrono año con año para presentar pues que están, mostrar que están solventes, vigentes solventes en todo, ¿verdad? Porque ahí se ve, como les había mostrado yo, la situación del colaborador y hasta qué fecha hizo su última actualización o ratificación de datos. Entonces, es una buena práctica de parte del patrono solicitar esa constancia de RTU para confirmar que el trabajador pues sí está actualizado en sus datos, ¿verdad? Y luego, pues, como les digo, si no lo hace, pues a él se arriesga, ¿verdad? A esta sanción que no es, ya es plata, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos duele pagar eh, este tipo de multas, ¿verdad? Tenemos otra consulta acá que nos hace César Augusto Morales. Dice...
Si un empleado está inscrito en el régimen simplificado, ese es el de sobreingresos del ISR, ¿verdad? ¿Cómo se actualiza en el régimen de asalariados? Bueno, aquí tenemos una situación. Este colaborador, ¿verdad? El- Su actividad económica principal, si es empleado asalariado, pues esa debe colocar como actividad principal. Y luego el sistema nos permite colocar otras actividades como secundarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si él presta servicios por la tarde o por la noche, etcétera, tiene otra actividad donde factura y está en este régimen sobre las utilidades, sobre ingresos, entonces él debe emitir una factura, ¿verdad? Y pagar su impuesto sobre la renta completamente, como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Que cada categoría se paga por aparte. Entonces, en una actividad secundaria, él va a registrar esta actividad y va a hacer su pago del impuesto sobre la renta que corresponda a lo que facture, ¿verdad? Pero no se va a mezclar. Se va a mezclar únicamente cuando él tiene otro empleado, otro empleo, mejor dicho, en relación de dependencia. Tiene dos empleos en relación de dependencia. Ahí sí tiene que dar el aviso, como les había indicado, al patrono que le paga más para que él le haga una sola retención, ¿verdad? Pero este es un caso distinto. Bueno, tenemos otra pregunta acá de eh, JC o J. Dice, buen día. Si agrego otro establecimiento, ¿esto significa tener otros libros para la contabilidad o no es necesario? Nos pregunta JC. Bueno, en el caso de los libros, recordemos que los libros solo aplican a los que tienen establecimiento, ¿verdad? Si vemos lo que dice la ley de actualización tributaria, en donde está contenido, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con relación de dependencia, que sería del artículo 68 al 81, ahí en ningún momento menciona que el colaborador deba llevar libros, ¿verdad? Libros contables. No, ¿verdad? Aquí es el patrón el que le va a hacer todas las operaciones y las retenciones. Él solo recibe su depósito con el resto, ¿verdad? Él de una vez le debitan, no tiene que ir a pagar ni nada, ¿verdad? No emite tampoco documentos de ningún tipo, por eso no lleva ninguna contabilidad. Pero si tiene otro establecimiento donde sí lleva contabilidad, eso lo va a llevar completamente aparte. Solo es el mismo la misma persona, pero está en categorías distintas, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra inquietud acá que nos hace Chu Gustavo. Dice, buen día. Una consulta. ¿Cómo se llega al retén ISR2 escritorio? ¿Cómo si hay hay algún tutorial? Dice, para llenar la planilla y la plataforma quedó muy agradecido. Bueno, sí, ¿verdad? Nos vamos a ir al portal, ahí en la biblioteca virtual. Ahí está, en descargas es donde está este sistema de retenciones 2, pero recordemos que si es contribuyente especial, pues ya no les aplica este sistema, ¿verdad? Pero sí lo pueden encontrar, cómo descargarlo y utilizarlo, ¿verdad? Pero como le digo, si fuera contribuyente especial, no le va a aplicar. Em, lo de la planilla, pues ya lo explicamos que es casi que automático, ¿verdad? Solo un botón, no hay mayor información que ver ahí. Prácticamente el botón se habilita en los primeros 10 días del año, eso es lo que tenemos que tener presente y se presenta, ¿verdad? No, solo lo de la revisión de las facturas es lo único que hay que hacer, ¿verdad? No es un procedimiento complicado y por supuesto dar el NIT cada vez que haga compras, ¿verdad? Eso sí es recomendable. Tenemos otra inquietud de Álvaro Gaitán. Buen día, dice Lick. ¿Cómo es que se determinan esos 3.024 de la deducción extraordinaria? ¿Podría apoyarnos para saber cómo determina dicho valor? Bueno, recordemos que en esta ley, ¿verdad? Que les mencionaba que es el decreto 13/2026, pues ya de manera automática ellos hicieron el cálculo para este año, que fue ese monto de 3.026 para que cubriera a cualquier trabajador que gane el salario mínimo no agrícola, que para este año es de 4.002,28 centavos. Si se toma el más alto, por ejemplo, hay otros salarios, ¿verdad? Que son agrícolas y en el interior del país que son más bajos. O sea, ese mínimo es de 3.700 algo, ¿verdad? Y el no agrícola del interior también es más bajo. Entonces, de lo que sí dejó determinada la ley, este decreto 13/2026, es que se tome el salario más alto de todos los mínimos para ayudar
más al colaborador, a todos los trabajadores en relación de dependencia, ¿va? Nos ayuda que se tome el más alto. Entonces, en este año 2026, el más alto, que es el de el mínimo de no agrícola, es 4,028, 4,000 quetzales con 4,002, perdón, con 28 centavos. Y ese es el que toman de base, ¿verdad? Por 12 meses para determinar este monto de los 3,024 para este año. El próximo año, como les decía yo, este monto va a variar porque no sabemos cuánto va a subir el mínimo, ¿verdad? Entonces ya va a aparecer ahí en el sistema una cantidad que pueden ser 53,000, 54,000. Es que todo va a depender de cómo quede el mínimo el otro año, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí pendientes. Muy bien, tenemos otra inquietud de Byron Vázquez. Dice, el formulario 1901 ya está disponible. Respuesta. Ah, bueno, mire pues, ¿qué pasa con la persona que les decía yo que tiene dos empleos? El trabajador que tiene dos empleos, este tiene esa obligación de ir al portal y llenar ese formulario SAS 1901 que está disponible en la agencia virtual, también está, o ahí no estoy seguro si ya lo cargaron, pero seguro donde sí lo encuentra es en el portal. Entonces acá el colaborador tiene que llenar ese formulario y ahí va a indicar, ahí tiene que colocar el NIT del patrono principal primero y luego si fueran tres empleos, como nos lo dice usted acá, luego va a colocar los otros dos NIT de los otros dos patronos y el formulario le va a sumar los tres salarios. Puede ser que gane un mínimo en cada empleo, pero le va a sumar los tres salarios, le va a sumar los tres aguinaldos, los tres bonos 14, le va a unir todo lo que paga de X en los tres lugares y le va a hacer el cálculo, ¿verdad? Eso es para determinar cuánto le van a retener, pero de que le van a retener, sí le van a retener porque tiene tres empleos. Entonces, si tiene tres mínimos, gana prácticamente 12,000 y algo al mes. Definitivamente sí tiene retención, ¿verdad? Pero esto sí es una obligación, como lo había indicado yo en la presentación, que es una obligación directamente del trabajador, ¿verdad? Esto sí ya no es el patrón el que lo va a hacer, ¿verdad? Muy bien, Julio Escobar dice, ¿qué pasa con los que tienen tres trabajos y los tres tienen el sueldo mínimo? Esta pregunta va muy relacionada con la anterior, ¿verdad? Porque, como les digo acá, definitivamente le va a tocar pagar, ¿verdad? Él suma los tres salarios y le va a dar, si son mínimos, le va a dar 12,000 y algo, ¿verdad? Y al hacer la operación con 12,000, él llega como a casi 200,000 al año de renta bruta. Definitivamente, aunque quitemos los aguinaldos, bonos 14, todo, siempre le va a tocar pagar una parte de impuesto, ¿verdad? Entonces ahí sí, no hay escapatoria, ¿verdad? Tengo otra pregunta acá de em, Carizagus, dice. Buenos días, ¿el seguro de vida puede ser de otro integrante de la familia o únicamente el contribuyente al que se le está descontando ISR? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con el seguro de vida? El seguro de vida se pide que sea del trabajador y si es familiar, por ejemplo, entonces sería un porcentaje el que, como vamos a entregar la factura, el patrono va a verificar que si son cuatro miembros de la familia, pues le tocaría prácticamente un 25% a cada uno de ese seguro. Entonces aquí que se tendría que hacer un prorrateo de un 25%. O si fuera solo él y la esposa, el 50% a cada uno, entonces la mitad, ¿verdad? Y si es solo para él, entonces sí se toma el 100%. Por eso es importante tener la factura, porque ahí va a decir un seguro de vida familiar o seguro de vida personal de fulano de tal, ¿verdad? Tiene que estar a nombre del colaborador también, no puede estar a nombre de otra persona, definitivamente, ¿verdad? Ese es un requisito indispensable, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta de Eric. Eric, ¿qué? Dice, buen día, licenciado. Disculpe, dice, referente a las donaciones. Muy buena pregunta que se hacen a las iglesias sobre el diezmo. ¿Qué documentos nos tiene que respaldar? Bueno, en el caso de las donaciones habíamos dicho que el recibo de donación, o sea, cuando usted da su diezmo, le dan un recibo de donación a cambio, ¿verdad? Ese es su documento de respaldo. Y además, pues también hay que incluir la copia de la solvencia o una solvencia que le proporcione la entidad religiosa para determinar que no está en una situación pues
con incumplimientos ante la SAT, ¿verdad? Porque usted está haciendo su donación, tiene que ser una entidad que esté al 100%, ¿verdad? Que no esté con incumplimientos, pues, porque entonces no sería como muy bien visto y no, pues esto podría causar que no se le acepte la donación si la entidad no está solvente, ¿verdad? Entonces, sí, tener esos documentos. Y como les decía acá, es posible que usted tenga documentos por una gran cantidad, 20,000 que donó, pero solo se le va a permitir el 5% del total de la renta bruta, de lo que usted percibió al final del periodo del año, ¿verdad? Muy bien, tenemos ya unas últimas acá que, perdón que ya nos pasamos un poquito, pero veamos estas, dice Mario Joaquín Marroquín. Dice, ¿qué tratamiento se le debe hacer a un trabajador que cesó su relación laboral en 6 meses? ¿Se le tiene que devolver retenido en los 6 meses? Por supuesto, ¿verdad? Aquí le vamos a hacer su cálculo y todo va a ser en proporción, ¿verdad? Porque eh, puede ser que tenga ya un nuevo patrono, ¿verdad? Entonces él necesita toda esa información para continuar. Si estuvo tal vez 2 meses sin laborar, pero ahorita en agosto ya consiguió otro empleo, como es el mismo periodo. Por eso es importante que se tenga la documentación de la liquidación de los primeros 6 meses para que este nuevo patrono ya la tome en consideración, ¿verdad? Y continuar con el resto del año. Pero ahí va a quedar determinado. Y por supuesto, como le veníamos reteniendo, lo más seguro es que le vamos a tener que devolver una parte de lo que le habíamos retenido, porque no completó el año. Tenemos otra duda de Mario, perdón, de Sandy. Sandy Velázquez dice, ¿cuál es el tratamiento con el fin de la relación laboral de los conceptos de vacaciones pagadas e indemnización? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Aquí hay que hacer el cálculo proporcional. Recordemos que las vacaciones pues son se van contabilizando de cuando él entró al año siguiente. Entonces, si llevaba, por ejemplo, 4 meses de vacaciones, hay que hacerle el cálculo de a cuánto le corresponde por esos 4 meses, ¿verdad? Si no se logró que él saliera esos días, mucho lo que hacen es que los mandan de vacaciones y ya después hacen el retiro de la persona. Y si no, pues se le pagan esos meses, ¿verdad? Para dejar, pues, solvente, pero va a ser proporcional al tiempo que haya elaborado. Patti Vázquez dice, si un contribuyente está en el régimen opcional simplificado, no le da opción para presentar la planilla. Entonces, no aplica lo que usted acaba de decir de separar las facturas. Bueno, este es un punto acá que es afirmativo, pero lo de la separación de las facturas, bueno, si coloca su actividad principal de relación de dependencia, pues siempre va a tener la opción de presentar la planilla como empleado en relación de dependencia. Ahora, el asunto de la separación va como que un poco más allá. Esto le pasa a todos, ¿verdad? Alguien puede ser que esté como pequeño contribuyente en otro régimen, en régimen general, etcétera. Bueno, cualquiera de las dos opciones, hay facturas que van a corresponder a su establecimiento, ¿verdad? Entonces, no, ¿qué pasaría si las utiliza 2 veces? La coloca en el libro como parte de su establecimiento y también la factura queda en el registrada en la planilla, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos como que aprovechando 2 veces un mismo documento y eso es lo que no se quiere, ¿verdad? O al contrario, ¿verdad? En el negocio, meter facturas personales. Recordemos que ahí en los establecimientos solo vamos a incluir facturas que tengan que ver con el establecimiento, ¿verdad? No vamos a incluir otras facturas personales, ¿verdad? Porque no viene al caso. Es cierto, es el mismo NIT, pero no son compras relacionadas al establecimiento, ¿verdad? Para llevar un orden en nuestros libros. Tenemos otra aquí, un par más. Dice Walter Santos, buen día. Para las donaciones, veo que hay dos clasificaciones. Dice, ¿dónde se puede colocar las donaciones para las asociaciones deportivas que están bajo la supervisión de la CDAG? Bueno, aquí en este caso, estimado Walter Santos, recordemos que la primera es entidades, digamos, que son, que están incluidas, digamos, del Estado, ¿verdad? Ahí están incluidas, estas no tienen un límite y si usted quiere donar el 100%, va a incluirlas en esa casilla. Universidades, etcétera, ¿verdad? Todas esas entidades no tienen límite. Usted quiere donar el 50% de su salario, coloca el 50% y no hay ninguna limitación, o el 100%, ¿verdad?
Pero esas son donaciones pues, a entidades científicas del Estado, culturales, etcétera, sin limitante. Ahora, la segunda que mencionaba yo es la de asociaciones, fundaciones, iglesias, partidos políticos, etcétera. Esta sí tiene la limitante de 5%. Entonces ahí es donde vamos a hacer la separación, ¿verdad? Para que no pues tengamos algún impedimento, ¿verdad? De pretender, digamos, poner un 50%, por ejemplo, que yo doné a una iglesia, si solo me permite un 5%, ¿verdad? Sí hay que tener ese cuidado. Muy bien, y tengo una última pregunta acá de si un colaborador dice gana exactamente lo mismo en las dos empresas. Dice, ¿cómo decide en cuál se retiene? Ah, bueno, muy bien. Ahí pues realmente podría ser tal vez con el que tiene más tiempo, ¿verdad? Tiene que elegir uno de los dos patrones para que él sea el que le elija el que le practique, mejor dicho, la retención consolidada de las dos empresas, ¿verdad? Tal vez empezó a trabajar primero con X patrono, puede tomar ese como el principal, aunque gane el mínimo exacto en las dos, ¿verdad? Por lo menos algún bono puede haber por ahí que hace la diferencia, ¿verdad? Pero si fuera exactamente lo mismo, puede tomar X cualquiera de las dos. No, no hay una norma que determine, ¿verdad? Pero como le digo, a veces por cuestión de antigüedad, donde trabajaba primero, esa como que ha sido la de siempre, ¿verdad? Entonces podría tomar esa como referencia. Y aquí hay una última de Carlos Mejía. Dice, ¿cuánto es lo máximo que SAT devuelve por presentar la planilla del IVA? Bueno, ya les habíamos dicho que son 600 quetzales porque ese 12,000 de IVA que le mostré yo en la presentación, al dividirlo o multiplicarlo por el 5% nos da 600. Entonces ese es el máximo, pero no hay mínimo. Si usted tiene 50 quetzales de IVA, le devuelven algo, ¿verdad? O sea, no dejemos de pasar la oportunidad. ¿Qué hacer para que suba? Porque son 112,000 en compras al año, es bastante, ¿verdad? Pero si yo doy minit en todas las compras, porque a veces pasamos a la gasolina corriendo, va, écheme 100. Es un NIT, no, ay, no tengo tiempo, dejémoslo así. Y se va corriendo, ¿verdad? Y no pidió esa factura. No, ¿verdad? Hay que tratar de pedirlas todas para dar el NIT siempre, ¿verdad? Aunque sea un parqueo de 15 quetzales, poner el NIT ahí. A veces dice, la qué pereza. No, hagámoslo y cuando veamos ya llevamos un monto es significativo, ¿verdad? Y la idea es llegar a los 12,000. Si nos pasamos ya no importa, pero llegar a los 12,000 implica una devolución de 600 quetzales que se la van a hacer en febrero, marzo, abril, dependiendo, ¿verdad? De cómo estén los ingresos en la empresa. Pero si se los dan en febrero, por ejemplo, recordemos que el principio del año es cuesta arriba, es un poco difícil. No está de más recibir esos 600 quetzales en febrero, en marzo, ¿verdad? Nos ayudan para nuestros gastos. Así es que para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y regreso con Madeline para algunos avisos importantes. Sobre todo, pues también agradecerles a ustedes, estimados participantes, por la atención y sobre todo, pues por haber dedicado este tiempo para que ustedes puedan seguirse informando y sobre todo ampliar sus conocimientos. También quisiera agradecerle a- al Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente por el valioso apoyo para poder dar esta capacitación, que detrás de cámaras pues está todo un equipo que está trabajando para poderles llevar a ustedes la información y sobre todo el seguirlos capacitando. Estas son todas las preguntas que tenemos. Agradecemos infinitamente el tiempo y nos esperamos en una próxima. Mi nombre es Madeline Sales y fue un enorme gusto estar con ustedes como su moderadora. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.